Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reaccionando con su amigo CICAMON. Continuamos con esta serie de videos de reacciones de distintas cosas. Estamos reaccionando a series, estamos reaccionando a batallas épicas, a finales de mundiales. Así que, y si ustedes consideran que hay algo interesante de Pokémon que podríamos reaccionar, por favor escríbanme en los comentarios que se me están acabando las ideas. Así que por favor, vamos allá a esta nueva reacción. Y hoy día, ¿quién nos toca? Nos toca reaccionar a la final del campeonato de VGC Master de Pokémon de este año, del año 2023. Estoy subiendo, sí, este año 2023, este video. Así que vamos allá, vamos a revisar esta batalla que estuvo bastante buenarda. Y vamos a analizarla y vamos a comentarla. Si es que les gustan este tipo de videos, suscríbanse, comenten, péguenle un like y vean todos mis videos, ya que estamos subiendo videos todos los santos días, así que no se van a arrepentir. Hay contenido para regalar en este canal, así que vamos allá chiquillos, vamos a la reacción de la batalla entre Michael Kelch y Johnny Kimura por el Master Final del Pokémon World 2023. Vamos allá. Vamos allá. Play Pokémon. ¿Está en silencio? ¿Está bien? Está en silencio, ahí sí. Ahí sí, ahí está Michael Ketch, que fue regional top 8. Ganó en un top 32 y Malmo regional top 64. Como que tenía cositas interesantes, pero tampoco digamos que es un crack, un ganador increíble de estas batallas. Así que en HD, sí. Y el Japo. Ahí está el equipo con Farihira, con el Uchipu, creo que es de agua. Está aquí el Chiempao, Dragapult, Hitran y Rillaboom, que estuvo en el campeonato pasado. No sé si saldrá campeón esta vez. Este se hizo en Japón, me acuerdo, este mundial. Y aquí está, con melena aleteo, Uchifu Xianpao. Este fue Japón Nacional Top 4, World Top 32 el año pasado, el año 2022, Nike Top 16 y Japón National Finalist el año 2017. Este Japo, yo creo que los Japos son cuáticos. Kimura, el señor Kimura. Y tenía un melena aleteo, creo también tenía un Rillaboom, un Chiempao, un Among Us, un Ferro, no tiene Rillaboom. Tiene a... ¿Cómo se llama este weón? El de tierra. Se me olvidó el de tierra el nombre. Bueno, ya, está el de tierra de los genios. Así que vamos a avanzar un poquito para ver, para que vayamos a la batalla definitiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí se viene la batalla. Mira cómo mueve el lápiz el Japo. Debe tener todo claro. Debe estar ahí recordando cuáles son los Pokémon de su rival. Y debe pensar con cuál inicio. Tiene todo clarísimo. Está listo y ahí se va. Se empieza la batalla. Entra Chiempao y Among Us. Y entra Dragapult y Farihira. La habilidad de Chiempao hace que las defensas de los contrincantes sea dura, que baje. Dragapult, qué increíble Dragapult. Dragapult aquí no pinta nada. Chiempao está muy claro que Kimura lo tiene como muy tranquilito. También está Among Us. Oye, cuidado. Está toda la escuela alentando ahí. Entra Mira, a pesar de eso va a entrar
Uchifu. Se viene la Tera. Se viene la pinche Tera. ¿Tera quién? Tera Mongas. Tera Agüita. Ojito ahí con el Tera Agüita. Creo que voy a subir un poquito más la calidad. Está en HD. Está en HD. Va a atacar con psíquico. Claro, pero el Tera Agua aguanta bastante bien. Se come la vallita Sidra. Y mira cómo quedó, como si nada. Y va a ocupar Espora con Dragapult. Está jodido. Está jodido. Dragapult está dormido. Y Farigiraf. Yo creo que le pueden pegar muy duro. Buena mochila, se saca ahí el Kimura. And Michael's side, you know, if things get weakened, maybe you can pick up a chain of knockouts, even if you fall behind in the score early in the match. Los ataques de prioridad no le afectan al contrincante del Japo, que se llamaba, no me acordaba. Michael, le voy a decir Michael. Está dormido, va a entrar Fluttermane, que es más conocido como el Melenas. El Melena, y va a entrar Rillaboom, no lo va a poder dormir. Bien. Por un lado va a estar bien. Dragapult sigue durmiendo, le va a meter espora. Quiere dormir a todo Dios. A todo Dios quiere dormir. Sort of a strange situation here. That Dragapult, as we see with most Dragapult, is holding the choice band item, so not going to be able to avoid staying locked into a dragon type attack against the Fluttermane. But one of the fun parts of that move is it won't target a Pokémon that's immune to it. So, o sea, tiene que sacar a ese Dragapult, si no el Melena se lo va a servir con brillo mágico. Ahí está Rillaboom. Se protege porque quieren matar a ese Dragapult. Sigue durmiendo. Qué mal. Ahí está, brillito mágico, Dragapult muerto. Muerto Dragapult. Y ataca al Melena. Buena. Crítico, yo creo que igual lo mataba. Si no fuera crítico. Se carga el Melena, muy buena. Muy buena. Eso sí queda un poco tocado y se come la vallita Sidra bastante bien. Buen turno de Michael. Buen turno de Michael, pensaba que podía. Y sigue teniendo ahí al Rillaboom enfrente del Among Us de agua, así, con Tera agua, así que está complicadito. Kimura la tiene un poco complicado, pero vamos a ver cómo se posiciona de mejor forma con el Pokémon que entre. Tiene Chimpao, cuidado que puede tener Chimpao y Chimpao se carga ese Rillaboom así. A no ser que haga su Tera. Entra Farigiraf. Ok, para que no hayan ataques de prioridad. Entraba Chimpao, se veía muy claro. Yo sacaría a la Mongas, pero no sé quién tiene detrás. Va a depender de quién tenga. Porque si tiene... vamos a ver quién tiene detrás. Entrar en comando. Va a hacer la Tera. Se viene con todo. Michael sabe que tiene que atacar, y si no, se le puede complicar la cosa. Tera veneno. Uy, ¿qué está pasando? Uy, no lo mata. ¡Ay, su flincheo! ¡Qué mala suerte ese flincheo!
Ese flincheo fue clave. Clave el flincheo, chicos. Clave, 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 porque se iba a cargar sí o sí a la Mongo. Y podía pasar mucho. Ahora la Monga se puede proteger, cosa que yo creo que lo va a hacer. Y yo atacaría con todo, Qué mala suerte tuvo Michael. Bueno, el flincheo era probable. No es algo que esté casi imposible. No sé si el video el que se está pegando un poco. It's almost worse that it's on the field now, right? Where they're just sitting there waiting to be knocked out. We haven't seen that final Pokemon, but not a whole lot that Michael can do in this form. Not really threatening any damage. Vamos a ver qué pasa ahora. Uy, espera, ¿qué pasó? Well, you've got to wonder what that final Pokemon is with the fact he was trying to Trick Room on that turn. Está haciendo señas. Will protect itself. Shohei is feeling pretty good. Está celebrando. Just sucker punching into the Frigoraph. Está celebrando Kimura, no sé qué está pasando. But of course the Frigoraph is going to remain asleep. Amoonguss will Pollen Puff, heading towards the Frigoraph, getting a good chunk down. This is once again one of those battle-ready Amoonguss that we've been seeing all weekend. ¿Qué pasó con no caché bien? Me perdí un poquito, Vamos a ver qué van a hacer ahora. Sé que atacó el Amoonguss al Farigiraf que está dormido. Qué ratón igual Kimura. I don't think it was Qué going to make ratón, any qué difference. Maybe ratón. getting a little bit of extra damage down. Rillaboom really not feeling this Va endgame a ball position sacar. with a low amount of health. We do Qué get mal, to see qué mal, Michael's qué mala final Pokemon suerte. is another one Y of va a those entrar Chien-Pao. Chien-Pao versus Chien-Pao. Can do anything, but it's the opposing Chien-Pao whiffing the icicle crash. Frigoraph Bien, also wakes up bien, and is bien. firing off Hubo a suerte dazzling ahí. gleam. So Hubo getting the Chien-Pao suerte. to below half. Amoonguss will fire back with a Pollen Puff, but it's Y not enough aguanta for the una más, knockout bien, onto the Frigoraph. pero Even crítico, with qué a mala. critical hit, it is Uy, dangerously la low, and Hacks it is está going to be easy intensa. to pick up. Does get to Crítico. try and recover at least a little bit Evitan with ataque. this grassy terrain as it does disappear at the end of this turn. But the Chien-Pao on the board, Hay certainly an dos interesting one. Chien-Pao, una Mongo y un Farigiraf. ¿Qué va a pasar ahora? Pokémon Violeta versus Pokémon Escarlata. Ojito, nadie lo había dicho. Si es por apoyar a uno de los dos. Yo apoyo a Pokémon Escarlata. Surprisingly devastating dazzling gleam. Maybe it'll still Cargar have un enough poquito el damage to celular. knock it El out. celular, el Critical turn here. computador. Frigoraph doing some of the heavy lifting in that previous turn with dazzling gleam, so being able to get a good amount of damage down on Chien-Pao, obviously break the sash and make it way easier to pick up in future. Keep in mind Amoonguss as well, looking much better in the field now without that Rillaboom, but Ahí no está. coming in here. Well, there's Chuzos. the icicle crash from the Uy. side of Michael's Chien-Pao. Chien-Pao Otro will respond chuzo with an más. icicle crash. It hits Ahora this sí time se carga al into the Farigiraf. Frigoraph, so not able to Costó, follow up costó. with one of those dazzling gleams. Adiós, And Amoonguss Farigiraf. left alone to cause problems once Espora, again, ¡ay! landing a spore into that Durmiendo a Chien-Pao. todo, That's a tough Dios. spot. Now we see how Weón, damaged ese this Among Rillaboom Us. is. That Chien-Pao not Ese falling asleep, pinche but, Among Us. you know, Bueno, es not una getting final to use mundial. any of the turns of the sleep on that. So Es even una if the pinche Rillaboom were final to go for mundial. a protect here, Chien-Pao would not be able to wake Hay up. que hacerlo, yo creo que ya lo tiene medio ganado That Kimura. Rillaboom's going to be in some serious trouble. Porque además le queda un The Pokémon Rillaboom más can get much done, especially no lo ha with it sacado. being so low. Michael needs this Chien-Pao to wake up as soon as possible, but it's not going to be this turn, and Shohei can certainly turn the screw here in the Masters Finals. I don't know if Rillaboom even wants to try it and go for a Wood Hammer. Getting rid of Amoonguss would be great, but is it worth it when it's one of your last two Pokemon? Chien-Pao starting off though with a Sacred Sword. That Bueno, is tenía down la to the banda sash. guante. It's Las- already looking pretty focus dicey. sets, This could be como le one of dicen. the final turns in game one. Obviously, Chien-Pao has to take that turn está of sleep. durmiendo. Didn't act Está after the durmiendo, score. no, está Rillaboom, muerto. though, will just go Se va a for it tratar with de the Wood cargar Hammer. aquí Does get al the otro knockout Chien-Pao. onto Chien-Pao, so does start to, Conoceremos el último level Pokémon. things up a little bit, but Ah, it's verdad que era el- so weak after el that Uchifu. recall does hit. As Amoonguss will double Pollen. up onto the Adiós. Chien-Pao. If you're in for a penny, Adiós, you're in muerto. for a pound. You may as well get that knocked Jodido out la tiene just to make Michael. sure Es probable it que doesn't wake pierda up esta and primera cause batalla. problems. Pero Amoonguss weón, not the most durmió a offensively 3 threatening de los Pokemon in the game, 4 but when you Pokémon. only have one Eso hit no point se after hace. activating a Focus Sash, even Amoonguss could easily pick up that knockout. Eso no se Amoonguss hace. picking Así up Chifu knockouts here in the está Masters bastante Finals, bien. something that's been a bit of a Lo theme que and podría something I'm very hacer happy to see. sería It is a 2v1 Fito situation though, and Impulso. Rillaboom Yo no sé si lo it's got mata. some grassy terrain healing, but it's not really healed enough Fito to put it in a great Impulso. position as Urshifu takes the field, not that you Atacar can sit and protect Fito and try Impulso and heal. al I Uchifu. imagine Eso es lo que Urshifu's haría. just going to Nada tidy más. this one up in the following Ah, turn, verdad que if no tenía not, Fito giving the benefit Impulso. over No to the tenía
tenía Fit Impulso todavía. Después sacaron el Fit Impulso, weón. Ahí está. Y Shohei Kimura gana la primera batalla bastante sencillo. Hizo la cochinada con el Among Us. Among Us de mierda. Me encanta Among Us, pero puta que es cabrón ese Pokémon. Así que vamos a la segunda batalla. ¿Dónde está? Vamos a la segunda batalla, que no sé si va a ser la última, que parece que sí. Vamos a la segunda batalla. Bueno, ganó Shohei Kimura y vamos a ver, creo que la batalla definitiva, no lo sabemos, es probable, entre Shohei Kimura y Michael Kors por la final VGC Master 2023. Y vamos a ver cómo va la cosa. Entra con Dragapult y Urshifu, el fluido, y Kimura entra con Xianpao y Among Us, que entró igual que la vez pasada. No, la vez pasada entró con Urshifu y con Among Us, pero parece que Among Us es su Pokémon preferido. Es probable que lo cristalice y haga lo mismo. Si fuera yo, pero tampoco no tienes cómo matarlo. No tienes cómo matar a ese Among Us. ¿Cómo lo vas a hacer ahí? ¿Cómo lo vas a hacer? Los fuegos artificiales. Va a sacar a Xianpao. Y va a sacar al Urshifu, que está bien posicionado contra ese otro Urshifu. Va a ser exactamente la misma altera agua de la Among Us. Y va a tratar de... ¡Ah, no! Ah, no, perdón, me equivoqué. Quiere acabar con esa Among Us. Quiere atacar lo más fuerte posible. Vamos a ver. Va a intentar matarlo. 1, 2. No le quita mucho. 165 de... A ver cuánto le va a quitar. Está rezando Kimura que aguante la Among Us con Tera Blast. Calla de tipo fantasma. A ver cuánto le quita. Le quedó 27. No te lo puedo creer. Es Among Us. Qué cabrón eres, Among Us. Se come y adiós. La cochinada. Estaba rezando Kimura. Si sabía que iba a ingresar, tal vez debería haber ingresado con Xianpao y haber hecho chuzo a la Among Us y haber hecho lo mismo. Yo creo que ahí podría, tal vez hubiera ganado, pero tal vez hubiera cristalizado. Pero tenías la posibilidad de haber retrocedido a la Among Us. ¿Quién sabe? Bueno, es fácil verlo después de un par de meses. Vamos a ver quién va a meter aquí. Va a sacar a Dragapult, lo quiere guardar como sea. Y va a entrar Farigiraf. Cuidado que va a hacer, yo creo que va a querer dormir. Ataca al Urshifu. Ojito. Pensó que se iba a proteger con el Among Us. Is targeting, but not very effective hits aren't really a big problem here. Lo va a dormir. As Urshifu surging strikes will land into Farigiraf, they're going to do a whole lot more in this one. But activate the Rocky Helmet here. That's a lot of damage going back towards that Urshifu. Oye, tiene el casco dentado, cuidadito. Buena jugada. Buena jugada ahí. Y va, yo sabía que iba a tratar. Mira todo, Dios, weón, qué lata. Esa es la estrategia. Durmiendo a todo, Dios. Urshifu quedó ahí en la B. El tema aquí es que está muy difícil para Michael. Muy complicado.
still, it's a really tough spot on Michael's side of the field. You know, the two premier physically attacking Pokemon on his team now are both taking a snooze, and neither of them have spent that turn. So they're both going to have to sit in the field for at least one turn before they even have the chance of waking up. Well, Amoonguss has done a lot in this game, and it's being switched out in lieu of the Fluttermane. Urshifu will just remain asleep. It's still at full health, but it is definitely threatened. Urshifu will surging strikes once again. Va a atacar acá y celebra Kimura. Make that trade, right? Celebra Kimura y parece que van a morir los dos. Mueren los dos. Mueren los dos. Urshifu y Farigiraf. Certainly adds up onto the side of Urshifu. La tiene muy clarita, muy clarita. Y ahora tal vez entre con from Team Japan here. We have two sleeping Pokemon and one unrevealed Pokemon left on Michael's side of the field. Whatever that Pokemon is, it's going to have to do a lot to send us to a game 3. It's also going to have y aparece y desaparece el toldo de atrás. Y entra Chien Pao. Chien Pao maravillado. Baja la defensa. Urshifu está durmiendo. Aparecen los fuegos artificiales y aparecen los edificios de repente. Qué mal. El juego, arreglen el juego, por favor. Estamos en la final mundial y no arreglan el juego. Por Dios, aparecen y desaparecen los personajes. No puede ser. Se lo está viendo miles de personas. Vamos a ver qué pasa aquí. No me queda agua. Este es el turno clave, chicos. Se viene el turno clave. No sé si se viene la Tera y creo que va a ser la Tera. La Tera, la Mongus. Todos sabíamos que iba a volver a Tera y cristalizar a Mongus. Y el puto Mongus. Qué cabrones, con regeneración, weón. Se protege. Lo que quiere ver si es que se despierta. Really nasty sent its way. Okay. Will be redirecting attention with va a that ser rage powder. Dancing Clean. Dancing Clean. And I don't think Urshifu is going to va a ser brillito mágico, me imagino. From the Fluttermane. It is of Dazzling Clean. Into the protect of the brillito mágico. Chien Pao se protege y Urshifu muerto. Un knockout fácil, dicen los compadres. Bastante sencillo. Y ahora va a entrar. Qué bien jugado por parte de Kimura, weón. Un poco asquerosillo su forma de jugar, tengo que decirlo. Pero muy bien jugado por parte de Kimura, que probablemente se transforme en el campeón mundial del año 2023. No despierta. Dancing Clean. Qué manera de hacer daño. No hay cómo. Crunch. Y aguanta bastante bien. Adiós, Chien Pao. Y ahora no hay nada que hacer a no ser que despierte Dragapult y pase miles de cosas, pero pues eso, y la batalla está cancelada. Y Kimura, Choquei Kimura se transformó en el campeón mundial 2023, chicos. Increíble batalla, buenarda. Un poco asquerosín la estrategia de Kimura, pero bueno, así es la vida, así es el juego, así es Pokémon. Así que eso, pues, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Ya saben, escríbanme en los comentarios a qué puedo reaccionar, ya que se me están acabando las ideas, se me están acabando los videos. Y me podrían ayudar un montón si ustedes me escriben y dicen, oye, reacciona a esto que está bastante bueno. Yo lo voy a reaccionar. Así que eso, pues, chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle like y nos vemos en un próximo capítulo de Reaccionando con su amigo CICAMON. Hasta la próxima. Bye, bye.